Así que si ya está en línea, le vamos a dar la bienvenida y aquí, con todo gusto, lo vamos a estar escuchando. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Un gusto de verlos y hablar con ustedes a través de Informadores Radio. ¿Qué? Un saludo especial para ti y para tu acompañante que en este momento están en estudio. Muchísimo. Listo para poder charlar sobre con ustedes sobre lo que es este tema tan importante que se ha vuelto un problema de salud pública a nivel mundial, que es la Ujú. diabetes. Exactamente, sí, sí. Así es, así es. Son temas que por eso lo hemos convocado a Víctor. Él es un gran conocedor de este tema. Y es un tema, como decimos, tan candente y se necesita tanta información. Y a veces la información no es clara. Por eso le pregunto, a ver qué le parece, Víctor, para comenzar y diseñar esta charla, si podemos decir qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es un nombre dado a un grupo de enfermedades que cursan con una dificultad en el organismo para controlar la glucosa, vale decir, el azúcar que nosotros ingerimos diariamente. Este azúcar generalmente en los diabéticos se encuentra por sobre lo normal. Lo normal está entre 70 y 100 miligramos por decilitro, vale decir por 100 centímetros cúbicos de sangre. Eso es lo normal que todas las personas debemos tener de glucosa. Y cuando estos niveles superan a los 126, ya podemos hablar de diabetes. Y a veces llega a superar estas cifras, generalmente entre 200, 180, cuando ya existe 180 miligramos por decilitro de sangre, ya podemos encontrar en la orina azúcar. Entonces, en síntesis, podemos decir que la diabetes es una enfermedad multisistémica, no contagiosa, que se caracteriza por el aumento de los niveles de azúcar, o sea, la glucosa en sangre, y esto es debido a que el páncreas no produce insulina o el cuerpo no la utiliza a la insulina en forma correcta. Ujú. Bien, bien. Qué claro. ¿Qué querías vos preguntarle? Doctor, usted decía cuando ya encontramos un nivel de glucosa en sangre mayor a 126 miligramos por decilitro, ¿eso ya nos diagnostica o previamente hay que hacer algún otro estudio más? Porque de pronto, bueno, a veces hallamos valores altos o por encima del valor normal ahí nomás, y bueno, la gente es como que no dice ser diabética, pero en el camino está yendo a hacerlo. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Solo ese Bueno, laboratorio? en realidad, con una sola medición de azúcar, si llega a 126, no vamos a poder diagnosticar Ajá. una diabetes. Tenemos que hacer unas 2 o 3 mediciones, en algunos casos hacer algunos estudios más para ver si hay una intolerancia a la glucosa, Uh-huh. es decir, tomar glucosa en cantidad y ver cómo reacciona el organismo. Entonces, la diabetes no se va a diagnosticar con una sola medida, Ajá. pero sí, cuando ya tenemos 126 en ayunas, Uh-huh. ya podemos tener esa idea de poder asistir a un centro médico Uh-huh. para poder ponernos en manos del facultativo y ver si tenemos diabetes o tenemos prediabetes. Entonces, esto es importante porque generalmente a veces baja el azúcar por, por el ejercicio que podemos hacer y nos quedamos tranquilos y Uh-huh. no nos preocupamos más. Claro, Una vez que tomamos la medida de 126, sí. ya hay que tener la idea de poder asistir a un médico. Uh-huh. Y no necesariamente tiene que ser siempre hereditaria, ¿no es cierto? Hay otros factores que pueden subir la glucosa en sangre. Exactamente. La glucosa en sangre puede producirse porque uno la noche anterior
ha consumido muchos carbohidratos, Ujú. ha ingerido muchas bebidas gaseosas, azucaradas, entonces va a subir, normalmente ha de subir esa glucosa. Pero esa subida en una persona normal ha de ser controlada por la insulina, porque mientras más azúcar ingrese al organismo, más insulina se va a producir y esta insulina ha de permitir que el azúcar se metabolice dentro del organismo. Ujú. Y diabetes hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Exactamente, hay diferentes tipos, son muchos, por eso les decía de que es un grupo de enfermedades Ujú. y las más conocidas están en la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la gestacional. Vamos a ir viendo una por una, pero yo quisiera antes dar las cifras que en este momento se están manejando a nivel mundial de lo que significa el estado de diabetes a nivel mundial. Si a Ajá. ustedes les parece, Sí, cómo no, claro. Escuchemos. bueno, diremos de que uno de cada 11 personas adultas en el mundo tiene diabetes. Imagínense, casi el 10% de la población mundial tiene diabetes. Ujú. 700 millones de personas, vale decir, casi el 10% de personas tendrán diabetes el año 2045, si las cosas continúan como están. Uno de cada 7 mujeres embarazadas tiene diabetes gestacional. 10% del gasto mundial en salud se destina a la diabetes. Imagínense el gasto que significa Ujú. tener diabetes, tener enfermos diabéticos. El 50% de los adultos no están diagnosticados. 3/4 partes de las personas con diabetes viven en países de bajos y medios ingresos. Y cada 10 segundos muere una persona con diabetes en el mundo. Entonces, si se imaginan estos valores, estas cifras a nivel mundial, es un problema muy grave Ujú. que si está así el estado de cosas, que si continuamos como estamos hasta ahora, vamos a tener mucha cantidad de diabetes y posiblemente se constituya en una de las enfermedades que mayor mortalidad tenga de aquí a unas 2 décadas. Ujú. Usted Ah, nombraba estas, perdón, sí. estas cifras mundiales y nuestro país, Argentina, no está lejos de esa cifra. Acá en Argentina se sabe que 1 de cada 10 adultos, bueno, personas mayores de 18 años tienen diabetes y que 4 de cada 10 todavía desconocen su condición, o sea que las cifras Estamos más o van menos, increyendo. estamos dentro de... Estamos dentro de lo que es el valor a nivel mundial, ¿no es cierto? U- u- Efectivamente, estamos en el rango de cifras que nos indican a nivel mundial. Ujú. Le decía, doctor, nosotros estábamos tomando algunos datos y la gente nos consultaba y nos decía qué incidencia ha tenido el transitar por estos tiempos de pandemia que ha sido tan conflictivo, cómo se ha experimentado en personas que no sabía que tenían o que padecían o que estaban sintiendo el tema de diabetes y que todavía a veces no se han llegado a conocer o a saber, pero muchos me lo relacionan con la incidencia de la pandemia, el transitar en el tiempo de pandemia. Sí, todavía no están concluidos los estudios, pero podemos decir de que en la pandemia, en general, en toda la población mundial, ha habido un encapsulamiento dentro de la casa, o sea, no ha habido actividad física. Sí. Y la Ujú. diabetes tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con el sobrepeso que tiene la población en este momento, gran cantidad de sobrepeso y y también justamente tiene que ver con la comida Ujú. que uno ingiere. Entonces, el hábito alimenticio
que uno ingiere tiene que ver mucho con la diabetes. Claro. Eso en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 decimos de que es netamente el individuo nace ya con una diabetes y no produce insulina en su cuerpo para nada, y el tratamiento es justamente a base de insulina. No se va a poder tratar con medicamentos de tipo oral que son utilizados para la diabetes tipo 2. Tipo 2. Ah, claro. ¿Qué importancia entonces que tiene la iniciación o permanecer en el tema de un ejercicio? Claro, sí, El sí, hay ejercicio los físico. factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad, también ese síndrome llamado síndrome metabólico, ¿no es cierto, doctor? Que también todo esto contribuye al aumento de la glucemia en sangre. Exactamente. El síndrome metabólico ha de aparecer justamente cuando hay diabetes, hay hipertensión arterial, hay obesidad, Uh-huh. y nos puede llevar a muchas complicaciones más. Entonces tiene que ver, esas bases son muy importantes para uno, para evitar la diabetes, y otro para saber si uno está predispuesto a tener o no diabetes. Uh-huh. ¿Y qué síntomas tiene la diabetes? ¿Cómo nos damos cuenta que podemos tener diabetes, además del laboratorio, ¿no? Porque se dice que la diabetes es como una enfermedad silenciosa, ¿no es cierto? Que no nos Exactamente. no nos duele, hasta que, bueno, aparece algo que nos muestra que podemos estar con los niveles de glucosa en sangre elevados. Exactamente. La diabetes es una de las enfermedades silenciosas, tal como, por ejemplo, la hipertensión arterial, o también como el Chagas. Son Uh-huh. enfermedades silenciosas, pero que son mortales. Y dentro de las principales síntomas y signos que tiene la diabetes, son primeramente la polidipsia, la polifagia, la poliuria. Estas tres cosas son importantes. Poliuria es la abundante cantidad de excreción de orina. Polifagia, abundante cantidad de ingestión de alimentos. El paciente tiene hambre y hambre y hambre. Uh-huh. Y la polifagia, poliuria y la polidipsia que tiene el paciente tiene mucha sed, tiene que estar constantemente bebiendo agua. Y es que el diabético es un deshidratado crónico. Claro. Por la cantidad de veces que va a orinar en el día, Uh-huh. tiene que volver a reponer. Y esto hace de que siempre sea un paciente deshidratado. Claro. Uh-huh. La enfermedad en sí, que esto es un tema que habíamos hablado los otros días haciendo la preproducción del programa, ¿qué relación puede tener o tiene con la urología, que es con un especialista que vamos a hablar al final de nuestro programa? Bueno, es importante porque dentro de las complicaciones que tiene la diabetes es justamente la insuficiencia renal. Ajá. Lleva a una insuficiencia renal. Tarde o temprano llega a una insuficiencia renal un diabético que no ha sido controlado, que no es tratado. Una persona con diabetes que es tratada, que hace su ejercicio, que ingiere alimentos con bajo índice glucémico, seguramente ha de controlar mejor su diabetes y no ha de llegar a una insuficiencia renal como alguna otra persona que no tiene ese tratamiento, que no hace ejercicio, que sigue comiendo las comidas que no son las buenas para la diabetes. Entonces va a llegar a una insuficiencia renal. Entonces es importante eso, que más que todo urólogo y nefrólogo son los que atienden a los pacientes que ya vienen con una complicación de la diabetes. En realidad es una complicación grave de la diabetes, la insuficiencia renal. Uh-huh. Claro, ya se va derivando hasta que llega a esa circunstancia, entonces. Claro. Exactamente, exactamente. Bien, bien.
Y para todo esto, ¿cuál sería o qué manera podemos hablar de tratamientos? Bueno, el tratamiento lo vamos a dividir viendo de que el paciente esté con una diabetes tipo 1 o Ajá, tipo 2. bien. En el tipo 1 hemos dicho de que el paciente no tiene la capacidad de tener insulina. La insulina es la llave para que la glucosa penetre hacia las células y las células eh, hagan metabolizar esa glucosa dentro de las células y formen la energía que nosotros necesitamos para vivir, para sobrevivir. Las células y sobre todo el cerebro es un órgano donde necesita mucha cantidad de glucosa. Casi un tercio de lo que nosotros ingerimos se va directamente al cerebro para su funcionamiento. Si no, no podríamos funcionar sin glucosa. Es nuestra energía. Entonces, si el paciente no tiene insulina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es darle insulina. En el diabético tipo 2 vamos a usar, aparte de lo que ya dije sobre la alimentación, sobre el ejercicio físico, tiene que tener también, el paciente tiene que tener un concepto y conocer lo que es la enfermedad. El conocimiento es poder. Y si el paciente tiene el poder de conocer su enfermedad, va a saber, si no hace el tratamiento, qué consecuencias puede traerle y cómo corregir, cómo asistir inmediatamente a un centro médico para corregir su glucosa en algún momento elevada. Y existen los tratamientos para la tipo 2. Existen medicamentos orales, como la metformina, la rivaroxaban, que ayudan a que la insulina que todavía existe dentro del paciente pueda ser mejor transportada, ¿no es cierto? Pueda ayudar a la labor de la insulina para que abra. Y por otra parte hace de que el hígado no no formen más glucosa y elimine más glucosa en el torrente circulatorio. Y por otra parte, hace también estos medicamentos orales, hacen de que la glucosa que ingerimos no sean rápidamente tomadas por el torrente circulatorio y llevadas a la sangre. Entonces, esa es la forma que actúan los medicamentos de tipo oral. Si el paciente se descuida, puede llegar un momento en que sí o sí necesite insulina, porque a medida que va pasando el tiempo, puede ir deteriorándose también el páncreas, que es el formador de insulina, puede ir deteriorándose y hacer de que la insulina que inicialmente tenía puede ir bajando. Perfecto, bien. Perfecto. Es decir, que si el paciente o la persona que tiene diabetes se cuida, cumple con estos que nosotros llamamos los pilares, ¿no es cierto?, del tratamiento, que son la dieta o el plan de alimentación, la educación acerca de lo que es la enfermedad y cómo tratarla ante alguna circunstancia, algún síntoma que tenga y cumpla con la medicación si es que la tiene, podría llevar una vida normal, ¿no es cierto? Exactamente. Puede tener perfectamente una vida normal, una vida tranquila, puede convivir con su diabetes, sabiendo qué es lo que necesita hacer, qué es lo que necesita en el momento preciso cuando su diabetes o su glucosa se eleve o se baje también. Exactamente. Porque puede haber también un bajón de la glucosa. Acá estábamos enumerando de manera general los puntos que serían la prevención de la diabetes. Estaría bueno, como para cerrarlo,
si usted lo puede volver a reiterar, los puntos con los cuales el paciente puede hacer la prevención de la diabetes. Bien, Raúl, yo creo que es importante esta parte, puesto de que se puede prevenir. Y yo hace rato hablaba de que el año 45 llegaremos a 700 millones de habitantes del mundo que tengan diabetes, si es que las cosas siguen así. Bien. En Bien. primer lugar, tenemos que enseñar a los papás, sobre todo, de que la diabetes tipo 2 ya no se está presentando a partir de los 40 años, está presentándose inclusive en jóvenes y niños. ¿Por qué? Porque no hay actividad física. Si ustedes ven a un niño, los papás consienten de que tengan una tablet o estén frente al televisor con pipocas o con cualquier cosa, comiendo, tomando gaseosa, sin hacer actividad física. ¿Y qué es lo que estamos criando? Un niño gordo, un niño con sobrepeso, un niño con obesidad, que posteriormente puede llegar a tener diabetes. Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Tenemos que cambiar el estilo de vida con alimentación sana, sobre todo dieta saludable, con frutas, verduras, cereales integrales, y estos alimentos tienen que ser también bajos en grasa, bajos en azúcar, y carbohidratos se puede tener en la dieta, pero carbohidratos que tengan abundante fibra. La fibra hace de que la glucosa no se absorba rápidamente en el intestino delgado y vaya al torrente circulatorio. Claro, claro. Tener en cuenta los alimentos de bajo índice glucémico. Existen algunos alimentos que tienen un índice de bajo glucémico para evitar justamente estas subidas subidas de glucosa en el individuo. Y el ejercicio, caminar, nadar, deportes, actividades físicas que pueden ser saludables para todo individuo, no solamente en la diabetes, sino en todas las enfermedades. Se tiene que hacer un ejercicio físico. El cuerpo humano debe moverse, porque si no se mueve se estanca y ahí aparecen muchos tipos de enfermedades. La importancia de la actividad física entonces para todo tipo de cosa que hagamos realmente, lo bueno que es. Exactamente. Bien. La hipertensión arterial, ahí lo está con marcando. una buena caminata, totalmente, hace también que se baje. Exacto. El hecho de caminar, estar pensando en sí mismo, hace mucho y evita de que nuestra presión arterial esté elevada. Entonces, disminuye el estrés. Podemos enumerar todas las enfermedades que necesitan una práctica saludable del ejercicio. Claro. Una consulta, ¿puede ser que existan poblaciones que según la zona en la cual se encuentra, según la región, sean más propensas o menos a tener diabetes? Bueno, en general, ya les indicaba de que las 3/4 partes de los habitantes que viven en países de bajos ingresos o medios ingresos son susceptibles de tener la diabetes. ¿Y esto por qué? Es sencillo. Saber de que la comida que se come a mediodía, si es fideo, es lo más barato. Sí. Si se come todos los días fideo, estamos ingiriendo una gran cantidad de glucosa, de carbohidratos, que van a llevar primeramente a la obesidad o a un sobrepeso y posteriormente a una diabetes. Entonces es importante tomar en cuenta esa situación. La dieta tiene que ser muy balanceada, sobre todo con abundante cantidad de frutas y verduras. La gente que no puede comprar esto generalmente va a utilizar el pan,
va a utilizar el azúcar, va a Mm. utilizar El fideo, arroz, el claro, arroz, que son de alimentos más alto económicos, índice glicémicos. glicémico, y eso hace de que pueda tener diabetes lo más pronto Ujú. posible. Que con eso nos vamos a encontrar, usted sabe muy bien, doctor, la incidencia, el tema económico que estamos pasando en el mundo, aquí en Argentina, ustedes también en Bolivia. La falta de escasez de trabajo implica la escasez del el sustento para poder llevar el padre el alimento a su familia, en el cual se encuentran que la ingesta de alimentos ya no se cumplen las 4 comidas, a veces es una, y muy escasa. Y como bien usted lo estaba manifestando, los fideos, el arroz, son elementos dentro de todo a veces lo más económicos, porque tampoco llegan a ser en un precio accesible en este momento. Exactamente, Raúl. Esa es la situación que en este momento a nivel mundial estamos viviendo. Y no es como se dice y como se decía antes, que la diabetes es una enfermedad de los ricos. No, No es así. no, no, Es más bien ahora es de los pobres, porque los totalmente. pobres, como lo anota usted, tienen lo poco que tienen, pueden alcanzar a comprar estos alimentos básicos, que son los que aumentan la cantidad de glucosa en la sangre. Claro. Fíjese que uno aquí en Argentina, vamos a una verdulería, el kilo de papas a 350 pesos, kilo de tomate 300, así, ni hablar del promedio del kilo de carne, que no bajamos de los 1.400 pesos. Es un valor muy alto para una familia tipo matrimonio y 2 chicos. ¿Cómo puede usted complementar las comidas necesarias para esa ingesta y tener un alimento y una dieta equilibrada? Realmente es todo tan difícil, es tan necesario saber, pero cada vez como nos cuesta posicionarnos y saber decir en qué estamos parados, porque no hay peor dolor para un padre que no poder llevar la comida necesaria para sus hijos, ¿no? Exactamente, Raúl. Y dentro de lo que significa la diabetes, el diabético tiene que hacer comidas en poca cantidad, pero por lo menos unas 6 veces al día, Claro, no 3 o 4, más seguidas, 6 más veces seguidas. al día, Sí, eso, menos comida, Claro. pero comida saludable. Lógico, Y lógico, dentro lógico. de lo que me olvidaba decirles, Sí, hay que tener en cuenta las tres P's para las comidas: ajá, a las ver, pastas, el pan y la papa. Son, ajá, son alimentos muy ricos en glucosa y hacen que rápidamente suba la glucosa en la sangre. claro. Como lo barato es traicionero, es rico, ujú. pero es complicado para la salud. Qué Así es, Raúl. maravilloso. El doctor nos ha hecho una reseña así, sintética, muy concreta, al punto, de esta enfermedad tan silenciosa que cada vez está creciendo más, Está creciendo más. con sí, más altos índices, y cada vez nos vamos enterando más y vamos teniendo mayor información, que eso es lo que se hace. Siempre decimos que la función de la radio es informar y formar, y esto es lo que queremos hacer a través de cada una de estas entrevistas. Doctor, yo no le quiero robar tiempo, creo que ha detallado mucho, Ujú. y bueno, ahora ya que usted empezó con esto, Y en yo me cualquier contengo, claro. porque yo me contengo porque a mí también me gusta como al doctor hablar Pero de bueno, diabetes. pero es un tema que nos lleva tiempo y bueno, vamos a poder continuarlo en una próxima entrevista, si a usted le parece bien. Pero con gusto, Raúl. Yo estoy dispuesto a participar con ustedes y además les quiero agradecer muy sinceramente el haberme invitado a dar esta charla, que no es una charla, digamos, académica, no es una charla académica, es una charla que alcance a la gente, a la mayor parte de la gente, y entienda lo que significa una enfermedad. Y dentro de lo que quiero recalcar es que, tal como decía Raúl, la educación es importantísima para todo tipo de enfermedad. Conocer su enfermedad a una persona le da la facilidad de poder resolverla. Claro. Claro. El desconocimiento, la ignorancia hace de que las cosas siempre salgan mal. Exacto. Entonces, dentro de un equipo de salud, qué bueno sería de que tengamos
el médico, la enfermera, el psicólogo y todo el equipo que actualmente tiene, No pero se olvide además de la un nutricionista. informador, Claro. uno que informe sobre salud, un educador de salud para que a toda la gente lleguemos y le digamos, señor, usted tiene esto y tiene que hacer esto, esto y esto. Yo creo Entonces, que sí. seguramente mejoraríamos nuestros niveles de salud en todo el planeta, si es que Claro que tendríamos esa sí. Y facilidad. bueno, vamos a Aquí, tratar de hacer ese trabajo, Víctor, porque usted estando en Bolivia, hay lugares y sabemos, le decimos a la audiencia, que nuestro programa Informadores, según me ha comentado Víctor, llega muy bien en muchas localidades de Bolivia. Así que armemos ese grupo. Está usted, está su hijo también. Bueno, la tenemos a Karina, por eso Karina ella se mete tanto, ella como licenciada en nutrición, sabe de este tema, busca, educa y tratamos entre todo el grupo de informadores de llevar, a aportar ese granito de arena a la audiencia y a la comunidad. Hay muchos lugares donde a veces las informaciones no llegan tan eficaz y tan concretamente. Trabajemos arduamente, codo a codo. Esto es educación y para mí es educación humanitaria. Es lo que nos va a hacer salvar de situaciones dramáticas o complicadas a los tiempos. Así que es un compromiso que tenemos con la sociedad de trabajar y dar siempre lo mejor. muchísimas gracias, Karina, también para usted. Un saludo Gracias. y contentísimo de participar en su programa. Muchas gracias. Víctor él no maneja ciertas redes, pero sabe que toda la información que la audiencia, porque me están llamando, están preguntando, la vamos a volcar en nuestras redes, se las vamos a hacer llegar y vamos a ir colocando a lo mejor toda la semana, estoy pensando ahora, alguna sugerencia, alguna cosita para que el público cuando entre a mirar sepa cuál es la mejor información que el doctor Víctor Hugo Vázquez desde Bolivia para el mundo puede dar y ayudar a la mejor información. Víctor, ha sido un gusto. Lo dejo tranquilo y nos vemos prontamente. Gracias, Saúl. Gracias, Karina. Un placer. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido una hermosa comunicación.